y el peroné. Esta charla, espero hacerla dinámica, corta, que me puedan preguntar todo lo que quieran con mucho gusto. Perdón. El tobillo es la articulación que mueve el centro de la masa del cuerpo. Es una articulación muy estable, muy móvil y se involucra en dos movimientos específicamente, el movimiento tibiotalar y el movimiento en sí de la sindesmosis, que es la unión entre la tibia y el peroné. Esa articulación está hecha para absorber cargas y tiene un movimiento de dorsiflexión, de plantiflexión, o sea, echar el pie para arriba, para abajo, que necesitamos ciertos grados para poder deambular de una forma más o menos normal, y a la vez tiene un movimiento de separación entre la tibia y el peroné que puede ir hasta casi 1.8 milímetros durante los movimientos de apoyo del pie. El tobillo es una compleja relación que hay entre tres huesos de forma constante, la tibia, el peroné y el astrágalo o talo, donde quiero hacer un énfasis importante en el peroné. El peroné carga o transmite una sexta parte del peso del cuerpo hacia la superficie que estamos apoyando, pero a pesar de que ese porcentaje es muy escaso, él es esencial para darle la estabilidad dinámica a la articulación. Él requiere que construyamos, como cualquier lesión articular traumática, una anatomía precisa, tratemos de restaurar lo mejor que podamos esas relaciones articulares para evitar la progresión del gran enemigo del trauma del tobillo, que es a ciencia última la artrosis o el dolor por desgaste articular. Las lesiones traumáticas en esta área son de alta frecuencia debido a que cada vez hacemos más deporte y deporte de alta energía, que tenemos más accidentes de tránsito, que hay labores más difíciles de realizar. Esas lesiones van a comprometer esa biomecánica del tobillo y fácilmente van a dejar secuelas, y ahí es donde nosotros tenemos que actuar pues para evitar que esto ocurra y que las personas puedan retornar a su vida habitual. Para empezar, quisiera algo que ya habíamos hablado en la charla anterior, y es repasar algunos conceptos de radiología básicos, en donde podemos darnos una idea de cuál es la integridad de esa articulación de la tibia y el peroné distal. Ya habíamos hablado anteriormente de toda la parte del pie y sus articulaciones. Vamos a hablar en sí de la radiología del tobillo, en la cual hago énfasis en este espacio, que es el espacio articular, que debe ser similar en toda la parte anterior y en la parte medial y en la parte lateral, que debe ser alrededor de 4 milímetros, y unos espacios que se hacen por la sobreposición entre la tibia y el peroné. Hay que tener muy en cuenta estas medidas. El espacio interóseo, que es esa sombrita que ven aquí, debe ser alrededor de 5 milímetros, y la tibia y el peroné en la parte lateral se unen, lo que se llama sobreposición tibiofibular, lo cual también tiene una medida específica y nos puede en ocasiones servir para tomar una decisión si hay que hacer algo de forma quirúrgica o podemos manejar una lesión de forma conservadora. La parte lateral un poco más simple, es importante ver toda la integridad de la superficie articular del talo, lo que llamamos el domo talar. Podemos ver mucho mejor el maléolo posterior y la congruencia completa de la articulación. La relación entre la tibia y el talo es muy importante, al igual que la inclinación o la relación que hay entre la articulación entre el talo y el calcáneo, que es la articulación subtalar. Y acá de pronto es una radiografía que poco usamos, pero que es muy importante para darnos una idea mejor, que es la radiografía de mortaja, en la cual es una radiografía ligeramente lateral del tobillo, más o menos con los 20 grados de inclinación, en las cuales volvemos a ver el mismo espacio articular, que es alrededor de 4 milímetros, pero también nos sirve otros parámetros importantes. Podemos ver el grado de inclinación o el valgo fisiológico del peroné distal, que debe ser más o menos unos 15 grados. Podemos medir, y es muy importante, esto acá, que es el ángulo talocrural, cuyo valor normal es 83 grados, que es básicamente la distancia entre la punta del peroné y la punta del maléolo medial, junto con un otro vértice que pasa por toda la superficie articular de la tibia. Y esto nos habla básicamente de acortamiento fibular. Esta evaluación radiológica nos sirve ¿para qué? Básicamente para decidir si un paciente hay que operarlo o le podemos dar un manejo conservador. Hay algunos criterios de inestabilidad y por lo tanto
son criterios que hacen que decidamos no dar un manejo conservador, sino un manejo quirúrgico. Y en ellos, como hemos hablado anteriormente, está el espacio claromedial, o sea, el espacio que hay entre la tibia y el talo, no debe ser mayor de 4 milímetros. Y este ángulo talocrural que nos habla de acortamiento fibular, acuérdense que más o menos las cifras son 83 grados. La inclinación del talo, muy importante, uno puede medir qué tan inclinado está el talo. El talo o el astrágalo el tobillo tolera muy poca inclinación de este hueso. Cualquier inclinación por mayor de 5 grados, y créanme que 5 grados es muy poco, pues va a inducir a roce articular, a daño de estructuras internas y a una progresión de artrosis más rápida. La estabilidad de esta articulación de la tibia y el peroné distal está basada en el compromiso que pueda tener una lesión traumática tanto de tejidos blandos como de osos, distinguiendo 4 grandes elementos. Los elementos laterales, en los cuales está el complejo ligamentario lateral y el maléolo lateral. Los mediales, donde está el maléolo medial y el ligamento deltoideo con sus 2 haces superficiales y profundos. La sindesmosis, y van a oír mucho esta palabra, es la unión entre la tibia y el peroné distal por medio de una membrana sindesmal y unos ligamentos adicionales que nos dan esa estabilidad en esa segunda articulación que tenemos entre la tibia y el peroné. Y los ligamentos sindesmales de la parte posterior junto con el maléolo posterior, que muchas veces lo olvidamos, no lo manejamos, pero es muy importante para la dinámica de la articulación. Los mecanismos de elección, eso lo hemos oído muchas veces, un poco confuso los términos. Quisiera de pronto no darle mucha énfasis a la nomenclatura. Hay una clasificación que se llama Log-Hansen y esa clasificación nos habla de 2 variables. Una es la posición del pie y la otra es la fuerza deformante que se ocurre en un momento traumático. Habla de 2 términos, que es la pronación y la supinación, y ese término tiene que ver con la inclinación de la articulación subtalar, y otros términos como la aducción o la abducción, que tiene que ver alrededor de una fuerza deformante alrededor del eje del talo, como lo vemos en estas 2 flechitas, y la rotación externa es una fuerza que ocurre alrededor del eje tibial. Esos son los mecanismos que vamos a encontrar de lesión, y en base a esa clasificación y sumando otras clasificaciones como la clasificación de Weber, podemos, digamos, unirlas y encontrar que la clasificación de Weber para el maléolo, las lesiones del maléolo lateral, son aquellas lesiones que están por debajo del nivel de la unión de la tibia y peroné, que es la sindesmosis, y se correlaciona con un mecanismo de supinación-aducción. Las lesiones del peroné a nivel de la sindesmosis o Weber B se correlaciona con un mecanismo de supinación, rotación externa, que es el más común. Y dicho sea de paso, estas lesiones tienen una lesión de toda esta integridad entre el hueso del peroné y la tibia, alrededor de un 50% de los casos. Vamos a ver ahora la importancia de ese tema. Y por último, la Weber C, que se correlaciona con el mecanismo de pronación, abducción, que la identificamos en una lesión muy fácilmente, y es que vemos una fractura del peroné por encima de la sindesmosis. Vemos que la lesión per se de estos ligamentos es entera. Siempre que encontremos una fractura Weber C, una lesión completa de la sindesmosis, eso nos va a hacer tomar unas decisiones al respecto. Los implantes han tenido mucha evolución. Básicamente, los implantes, como los conocemos, los empezamos a conocer en la segunda mitad del siglo XX. Los conceptos de reducción anatómica y manejo quirúrgico se empezaron a hablar a finales del siglo XIX, pero solo hasta mitad del siglo XX, por medio de una fundación suiza que digamos que su énfasis está en la parte académica de los ortopedistas y en el desarrollo de nuevos implantes, se empezaron a darle herramientas a los ortopedistas para que pudiésemos solucionar los problemas traumáticos. Quise hacer un recuento de las principales evoluciones que han tenido este material de osteosíntesis y diferentes nomenclaturas que han tenido en el tiempo. Estas placas que están en la parte superior derecha son las placas inicialmente que tuvimos a disposición y que son las que llamamos DCP, que traduce una placa de compresión dinámica en la cual los orificios son ovalados o a veces redondos y no tienen en sí un sistema de bloqueo, sino que solamente tienen una compresión
axial a través del foco de fractura y una compresión entre la placa y el hueso. Esa placa evolucionó a una placa que llamaron bajo contacto, LC, Low Contact, DCP, placas de compresión dinámica de bajo contacto, y eso significa que alguien diseñó esto con unas pequeñas restricciones de metal en esta parte para que no hiciera tanto contacto en el hueso y no hiciera, digamos, tanta compresión contra el hueso. Después estas placas evolucionaron a las placas bloqueadas como las conocemos actualmente, que son las placas LCP, lo cual quiere decir placas de compresión bloqueadas. Y esas son en las cuales vemos unos orificios compartidos, tanto que nos pueden hacer un manejo dinámico de la lesión, como podemos colocar tornillos bloqueados que nos fijen mucho más los elementos a un hueso metafisario con minuto y a la vez a la placa evitan que se vaya a mover. Estas placas después evolucionaron y estas fueron las placas que tuvimos a disposición para la tibia distal hace más o menos unos 15 años, cuales trataban de hacer algo de simulación anatómica, pero tenían orificios muy grandes en la parte distal, eran poco moldeadas, eran muy rígidas y eran muy gruesas. Eran placas bloqueadas de 4.5. De ahí evolucionamos a las placas que hoy podemos tener a disposición todos nosotros, que son placas que son premoldeadas, que son anatómicas, que ya no son tan gruesas, ya son de 3.5 y en ocasiones son de 2.7. Son placas bloqueadas de ángulo fijo, pero también las podemos encontrar de ángulo variable. Y recuerden que esta área, al igual que todas las áreas articulares, son huesos esponjosos articulares de alto recambio y que necesitamos fijaciones de pronto más rígidas o más firmes para evitar la progresión o que haya un desplazamiento y que vamos a tener una artrosis postraumática. Estos implantes que nos han permitido que tengamos unos pacientes que podamos rehabilitar más rápido y a la vez darles un apoyo más precoz. Bueno, entrando ya en materia sobre lo que son las fracturas, y vamos a poner un ejemplo de las fracturas más importantes alrededor del tobillo, vamos a empezar a hablar de las fracturas del peroné. Y es importante en las fracturas del peroné saber que cuando tenemos una fractura del peroné, nuestro principal enemigo es que el peroné no recupere la longitud adecuada y por lo tanto la consecuencia va a ser que el talo se va a inclinar, como vemos en esta reconstrucción 3D, y va a haber un roce articular mayor. También no olvidar que ese peroné distal tiene cierto mecanismo rotacional, entonces uno tiene que tanto recuperar la longitud como tener una rotación adecuada. El peroné está en una relación fuerte con la sindesmosis y por lo tanto tenemos que tener en cuenta que la sindesmosis debe estar en su mejor posición y para eso tenemos que tener la herramienta de poder utilizar en cirugía cuando hacemos las reconstrucciones, un poquito de estrés o hacer fuerzas que nos permitan dinámicamente, intraquirúrgicamente, ver si esa sindesmosis, esta unión entre la tibia y el peroné, está alterada o no y tomar una decisión al respecto. Este es un caso clínico de una mujer de 60 años diabética con enfermedad arterial oclusiva, una paciente de difícil manejo por sus patologías de base, en quien tenía una reconstrucción 3D de una lesión traumática de su tobillo, un tobillo completamente en valgo con una lesión severa de la sindesmosis y una lesión del ligamento deltoideo. Le hicimos una reconstrucción con una placa tercio de caña bloqueada, 2 tornillos indesmales y una reparación ligamentaria del deltoideo. La fractura del peroné, mis consejos siempre hacer un abordaje lateral, teniendo un poquito de elevación del miembro superior que vamos a operar. Eso lo logramos poniendo unos pequeños rollos o una almohada, unas sábanas debajo del glúteo del mismo lado, de modo que la pierna, la extremidad tenga un cierto grado de rotación interna para poder visualizar mejor toda la parte lateral del pie. Hay que hacer un abordaje evitando el nervio peroneo superficial. El nervio peroneo superficial lo podemos encontrar casi que en la unión entre la metáfisis y la diáfisis de la tibia, entonces tener cuidado con el nervio, sobre todo cuando los abordajes son muy altos. Evitar también en los abordajes muy distales el retináculo peroneo para evitar que se nos vayan a luxar las estructuras laterales, los tendones peroneo longo y corto. Siempre iniciar cuando hacemos la reducción con las pinzas, poner este primer tornillo, que es el tornillo interfragmentario, lo cual nos permite trabajar más cómodamente y no tener que trabajar encima
de unas pinzas de reducción, lo cual es muy incómodo. Después de haber colocado ese tornillo interfragmentario, pues ya podemos colocar el resto de nuestro implante de la forma más adecuada posible, ojalá siempre guiado por intensificador de imágenes. ¿Cuál es mi consejo? Las fracturas Weber A o Weber B, o sea, las lesiones que involucran la parte distal del peroné y la unión entre la tibia y el peroné, son son mejor las placas de peroné distal, donde podemos tener una diferente longitud de tornillos y de diámetros en la parte distal, mientras que en la fractura Weber C, una fractura alta del peroné, donde no está involucrado per se la parte distal y no necesitamos preocuparnos mucho porque los tornillos se nos vayan a articular en el talo, pues podemos usar perfectamente una placa tercio de caña. Quisiera mostrarles este paciente. Es un paciente de 57 años, de sexo masculino, una fractura de peroné a nivel sindesmal, o sea, una Weber B con un mecanismo de supinación rotación externa. La manejamos con una placa de peroné distal y un tornillo sindesmal que nos ayuda a mejorar la situación, la relación articular de esta área. Este es un paciente de 32 años, masculino, con un trauma deportivo, con una fractura Weber C, una fractura con mecanismo de pronación, abducción, con un acordamiento del peroné. Si ven aquí, la altura del peroné es inadecuada, está mucho más alto, debería estar por lo menos 10 a 12 milímetros por debajo de la punta del maléolo medial. Está cortado, tiene una fractura espiroidea de la tibia, o sea que tuvo un mecanismo rotacional. Le pusimos en orden una placa tercio de caña bloqueada, después le hicimos una placa de tibia distal medial y entre estos dos colocamos una sutura sindesmal tipo tie rope. Las fracturas de la tibia distal hay muchas formas de clasificarlas, pero la nomenclatura es un poco confusa. Muchas veces hablamos de tibia distal y otras veces hablamos de pilón tibial. Son diferentes. La tibia distal es una fractura que se considera extraarticular y las fracturas de pilón tibial son fracturas consideradas de alta energía, con minutas intraarticulares y que involucran la metáfisis distal de la tibia. La metáfisis distal de la tibia es más o menos los 10 centímetros, de 7 a 10 centímetros por encima de la línea articular. Todo eso es lo que se considera el pilón tibial cuando es con minuto intraarticular y de alta energía. A recordar que este es un hueso percutáneo, es un hueso que todos nos podemos tocar fácilmente y que fácilmente se puede exponer. Entonces, muchas veces, muchas de estas fracturas que vemos son fracturas expuestas. Hay que, por lo tanto, preservar adecuadamente los tejidos blandos, hay que evaluar muy bien estos pacientes y en estos pacientes hay dos grandes momentos para operar. Si tenemos disponibilidad de todos los materiales, ojalá podamos operar inmediatamente. Pero cuando esos pacientes entran en esos recesos que por muchos motivos no los podemos operar inmediatamente, paciente politraumatizado o simplemente que no disponemos de una autorización de su entidad aseguradora, los días pasan y generalmente hay un gran compromiso inflamatorio de esta área. Por lo tanto, o uno lo opera inmediatamente o debe esperar un buen tiempo a que esos tejidos blandos cicatricen de una mejor forma. En este segundo caso, y siempre que hay fracturas desplazadas, pues uno puede de pronto pensar en una cirugía de control de daño, que es manejarlo inicialmente con un fijador externo, sobre todo en fracturas expuestas o cuando de entrada rápidamente hay flictenas, ampollas o una lesión de tejidos blandos. La tibia distal hay múltiples abordajes. Vamos a hablar ahorita del más común, que es el medial, pero pues los abordajes los dan el perfil de la fractura. La reconstrucción 3D a veces nos sirve para ver qué fragmentos hay anteriores, posteriores y qué tan complicada está la parte articular. Digamos que tenemos un abordaje anterior, que es en todo el centro del tobillo, a través de los tendones tibial anterior y extensor longo de los dedos, en el cual tenemos mejor abordaje a toda esta zona articular central. Hay un abordaje anterolateral cuando tenemos un fragmento en el segmento de Tillot-Chaput y un abordaje medial, que es el que más usamos, el que explicaremos a continuación, percutáneo, donde podemos hacer unas heridas segmentarias pequeñas y preservar más los tejidos blandos. Siempre tener en cuenta que cada una de estas zonas tiene unos riesgos neurovasculares y por lo tanto la anatomía la debemos conocer. El gran riesgo del abordaje anterior es el paquete anterior de
de perfusión anterior del pie, lo cual es la tibial anterior o la arteria peroné, la arteria pedia. El abordaje medial, su gran compromiso es la vena y los vasos safenos, el nervio y la vena safena. El abordaje lateral realmente es un abordaje muy benigno que no tiene un gran compromiso neurovascular. Siempre importante no moldear la placa. Las placas actuales vienen premoldeadas, vienen anatómicas, y es un error porque después de moldear la placa va a ser muy difícil encontrar una congruencia de los fragmentos. En este paciente, es un paciente de 54 años, tuvo una carga vertical sobre su tobillo, una fractura, un estallido del pilón tibial, una fractura Weber-C del peroné. Le hicimos una cirugía por etapas, hicimos una cirugía de control de daño y posteriormente le pusimos una placa anterolateral bloqueada de tibia distal y una placa tercio de caña para la fractura del peroné. Estas son mis recomendaciones de manejo. El abordaje para las fracturas mediales, este es el más común, lo hacemos todos los ortopedistas. El abordaje secuencial o mínimamente invasivo empieza abriendo alrededor del maléolo medial alrededor de 5 centímetros. Elevamos el periósteo de toda la tibia distal, deslizamos la placa y para eso nos ayudamos poniendo una pequeña guía de bloqueo o algunos manipuladores que traen algunas casas médicas en sus implantes. Subimos la placa y la dejamos en esta posición. Bajo intensificador de imágenes vemos que nos quede exactamente y que coincida esta axila de la tibia distal con la axila de la placa, que no nos vaya a quedar muy prominente en esta parte porque va a ser muy percutánea y le va a molestar al paciente. Y en base a eso, aquí les traigo un diseño de lo que yo hago en mis fracturas, cuál es el orden que sigo en los tornillos. Este es el primer tornillo que yo coloco, es un tornillo cortical de 3.5. Cuando bajo intensificador de imágenes veo que la altura de la placa es la adecuada. Después coloco unos tornillos interfragmentarios también corticales de 3.5 alrededor de la fractura, que son estos dos. Posteriormente me voy a la parte distal, ahí coloco un tornillo cortical de 3.5, un esponjoso de 4.0 para adosar la placa al hueso. Siempre los primeros tornillos deben ser corticales para que quede adosada la placa al hueso. Posteriormente coloco los tornillos bloqueados distales que pueden ser de 2.7 o de 3.5, depende de la configuración del material. Sigo con el tornillo cortical más proximal. ¿Para qué? Porque muchas veces este segmento queda un poco levantado y no es muy agradable verlo ni en las radiografías, ni que el paciente lo sienta. Entonces aquí coloco un tornillo cortical y la construcción última la hago en base a tornillos bloqueados en esta área, en la diáfisis sana por debajo del extremo proximal de la placa. Esta es una paciente de 67 años que tuvo un accidente de tránsito, una fractura expuesta al pilón tibial, una fractura Weber-C del peroné. Le hicimos un control de daño y lo reconstruimos con una placa medial, una placa tercio de caña bloqueada y esa es la radiografía. Las fracturas del maléolo medial generalmente requieren, antes, cuando yo me formé, había mucha tendencia a hacer eso percutáneo, pero realmente cuando uno se toma el trabajo de abrirlo, ve que las lesiones son mucho mayores que las que uno ve en las radiografías y que la reducción percutánea a veces no es la más adecuada. Entonces mi consejo es hacer este maléolo medial siempre abierto. Se pueden usar diferentes implantes como tornillos canulados, autocurvables o esponjosos con arandela, ya que es una lesión muy cerca de esta esquina medial de la articulación. Se puede ir uno fácilmente a articular, entonces el tornillo es mucho más perpendicular de lo que uno cree y es necesario que uno tenga una visualización bajo TV para no ir a meterse en la articulación y siempre tener en cuenta que aquí medial viene la safena. Muchas veces somos muy agresivos en la incisión inicial y podemos estar dañando los vasos, lo cual lleva a que el paciente en su postquirúrgico tenga el tobillo muy hinchado y sea una causa de no conformidad. Este es un paciente de 28 años que tuvo un trauma jugando fútbol, tuvo unas fracturas muy sutiles, pero que las pudimos estudiar con un TAC con reconstrucción 3D. Vimos que tenía un compromiso completo del maléolo medial y del fragmento de Tillot-Chaput, que es este fragmento anterolateral de la tibia, donde están los ligamentos tibiofibulares anteroinferiores.
le pusimos simplemente unos tornillos canulados de 4.0 bajo intensificador de imágenes y el resultado pues fue ese. Este es un paciente de 75 años, masculino, con una mala elección de implantes iniciales. El paciente hizo múltiples complicaciones, hizo una pseudoartrosis de todo su tobillo, hubo que hacerle una reconstrucción completa de la sindesmosis. No decidimos artrodesarlo, sino darle una oportunidad porque el señor no quería perder su movimiento a pesar de su edad. Entonces decidimos hacer una reconstrucción. En estos casos, el maleolo medial tiene un rasgo cizallante y por eso quise traer este ejemplo. Los tornillos que vienen desde la punta del maleolo medial tal vez no sean la mejor elección porque tienden a desplazarse. Entonces, en este caso usamos una variedad de implantes, pero lo más importante es que pusimos una placa tercio de caña muy delgada y moldeando completamente toda la parte de la tibia distal medial. Y eso evita que este rasgo cizallante siga desplazando el maleolo medial. Las fracturas del maleolo posterior, pues son fracturas que muchas veces hemos menospreciado. Tenemos la regla del 25%. Si esa fractura involucra menos del 25% de la superficie articular, le damos un manejo conservador. Eso es algo que cada vez más está cambiando. Se prefiere ahora un poco más, si estamos allí y tenemos un compromiso, pues definámoslo y tratemos de solucionarlo. El maleolo posterior generalmente reduce conjuntamente con el peroné por acción del ligamento talofibular posterior. Por lo tanto, muchas veces esas fracturas no se manejan de forma quirúrgica. Esto sí es factible hacerlo de una forma percutánea, muy rara vez se hace abierto. Y este es el caso de un compañero de trabajo en el hospital, un paciente de 35 años con un accidente laboral, una fractura posterior medial de la tibia, una fractura Weber B del peroné. Decidimos llevarlo a cirugía, a pesar de que aquí en la AP parece que el tornillo fuera medial, realmente está posterior. Le pusimos un tornillo canulado con arandela y le colocamos una placa tercio de caña más una reconstrucción sin desmal. Y para recordar y ya terminar, el tobillo es una estructura muy especializada, tiene un movimiento complejo, tiene unas lesiones traumáticas frecuentes, el cirujano debe tomar una decisión adecuada alrededor de los implantes. Se debe buscar una fijación estable, restaurando la anatomía, evitando la artrosis, a saber que ya contamos con placas que vienen prediseñadas tanto para la tibia como para el peroné, que permiten una rehabilitación temprana, un apoyo precoz y un retorno funcional sin secuelas. Y por último, siempre hay que tener esta secuencia en su mente. Uno debe revisar los tejidos blandos, debe haber un control de daño temporal de las lesiones. Si es necesario poner un fijador por una semana, lo ponemos, y que nos debemos dar el trabajo de elegirnos el implante más adecuado y siempre seguir la misma secuencia. Primero un abordaje lateral donde recuperemos la longitud del peroné, después hacer la parte medial y por último el maleolo posterior. Fundamental la longitud del peroné, siempre acordarse de tratar de visualizar sobre intensificador de imagen realmente el ángulo talocrural que esté completamente recuperado, que la sindesmosis esté cerrada y que la longitud del peroné sea la correcta. No nos olvidemos del intensificador y siempre poner y dejar a pacientes con una férula en un posoperatorio para evitar la retracción del tendón de Aquiles. Bueno, muchísimas gracias. Doctor, muchísimas gracias por lo provechoso que ha sido este tema para nosotros en este espacio. Bueno, no sé si alguien de los participantes tenga alguna pregunta para hacerle al doctor. Acá tenemos levantada la mano. Señor Giovanni, ¿tiene levantada la mano? ¿Puede activar su micrófono, por favor? Sí, señora, muchas gracias. Doctor Gutiérrez, Señor. Tengo realmente dos preguntas. Usted hablaba ahora acerca de, en unos casos, utilizar la sutura sindesmal cuando se requiere restaurar la sindesmosis. Y en el primer paciente colocó un tornillo cortical de 3.5 que atravesaba de peronea tibia para restaurar esa sindesmosis. ¿Cuál es su criterio para escoger entre una sutura sindesmal o un tornillo, teniendo en cuenta que el tobillo, como lo decía en la última diapositiva, tiene un movimiento muy complejo y el manejo de cargas puede
digamos, conllevara una falla con un tornillo cortical de 3.5 dependiendo de la actividad funcional del paciente. Esa sería la primera pregunta. Y la segunda pregunta, usted coloca en una placa de fíbula, en la tercera posición, coloca tornillos de 3.5, vi en la diapositiva, y ese tornillo de 3.5 no siempre se puede colocar cuando es una placa que en su parte más distal lleva orificios para tornillería de 2.7. Cuando esto sucede, doctor, ¿cuál es su criterio? Muchas gracias. Bueno, sobre la primera pregunta, Giovanni, no hay una diferencia real estadística que me diga si las suturas de anclaje son mejores que los tornillos corticales para la reparación sin desmal. Tienen una gran ventaja las suturas de anclaje, y es que el paciente no amerita una nueva intervención quirúrgica y no tiene que pasar nuevamente por el estrés de ser llevado a cirugía. Son implantes que no tienen mayor síntoma, son más flexibles que los tornillos, por ende permiten ese rango de movimiento hasta 1.8 milímetros y uno, por lo tanto, no los tiene que retirar. Tienen el gran inconveniente en que tal vez la sutura puede ser aún más costosa que la misma placa. Entonces, no todas las entidades ni todas las aseguradoras de los pacientes permiten que fácilmente coloquemos en una cirugía de trauma ese tipo de implante. Generalmente las usamos en pacientes donde los podemos programar, y las casas médicas, las entidades aseguradoras lo pueden estudiar y autorizar. Rara vez esos implantes, no en todas las instituciones, están disponibles para que los usemos libremente. Entonces, ese es uno de los inconvenientes con las suturas. Ahora, ¿qué pasa con el tornillo? El tornillo es más rígido. Entonces, el tornillo cumple una función de reparar la sindesmosis, de permitir una cicatrización, una fibrosis sindesmal, pero al ser rígido tengo que retirarlo. Entonces, es un paciente que lo llevo a una intervención quirúrgica nuevamente antes de 3 meses, o lo expongo a que pueda haber una fractura de ese tornillo, lo cual no es un problema, pero es digamos, un poco molesta la situación. A la gente no le gusta que los tornillos se le rompan y tener que quedarse allí con ese tornillo de por vida. Entonces, hay unas consideraciones económicas, hay otras consideraciones dinámicas para elegir el implante. Si estuviéramos en un medio ideal, pues hombre, le pondría siempre una sutura sin desmal, que realmente no es un procedimiento complejo, es un procedimiento simple, ¿no? Eso en lo referente a la primera pregunta. La segunda pregunta, las placas tercio de caña, absolutamente todas, creo. No he visto la primera en el mercado. Todas tienen la misma dimensión de tornillos, tanto en la metáfisis distal, la parte más articular, como la parte más diafisaria. Ahora, las placas tercio de caña tienen sus estrategias para no irse a articular y que toleren un tornillo de 3.5, y es colocarlas un poco más posteriores por encima del retináculo peroneo. Las placas de peroné distal tienen la gran ventaja de que se pueden poner tornillos de un diámetro menor y tienen el mismo efecto porque son tornillos bloqueados, que son tornillos que y tienen una mayor densidad en esa área. Entonces estamos cambiando un tornillo o 2 tornillos de 3.5 por varios tornillos de 2.7. Entonces la densidad realmente ahí no tiene mucho problema. Clarísimo, doctor. Muchas gracias. Gracias, doctor. Tenemos otra pregunta por aquí que levantaron la mano. Manuel. Vivi. Sí. Doctor, no, muchas gracias por la charla, muy interesante, muy buena. Doctor, yo quiero hacerle como 2 preguntitas. Una, bueno, el tema de, sí, uno ve muchas veces que el tornillo transindesmal pues termina fatigándose, y eso los pacientes creen que el material falló, o sí, si no alcanzan a retirarlo a tiempo. Entonces es un tema como que siempre hay que tener en cuenta que ese tornillo se puede fracturar. Y yo vi en una imagen suya que habían como 2. ¿Es posible colocar 2
Esa sería la primera pregunta. ¿Es posible colocar dos? Y pues yo creo que nos quedó claro que en fracturas tipo B y tipo C, la C sin duda, en las tipo C siempre va a ir el tornillo y en las tipo B hay como un 50%. Exacto. Sí, ¿Sí? hay unas formas intraquirúrgicas, Manuel, de uno evaluar la sindesmosis. Uno puede hacer ciertos movimientos o poner de pronto algunas pinzas en las cuales bajo intensificador de imágenes podemos mirar si durante ese estrés que estamos haciendo se desplaza la sindesmosis. Al desplazarse, realmente es mejor fijarlo. Así no jugamos el 50% de la moneda al aire. ¿Será que sí, será que no? Sino que hay la forma de tener una certeza 100% de que sí hay o no hay una lesión. Entonces, el estrés intraquirúrgico, las pruebas que podemos hacer nos ayudan a aclarar ese tema. Realmente es más una cuestión de seguridad los tornillos sindesmales. Me preguntas si uno o dos. Yo pienso que un tornillo sindesmal, donde tú lo puedes probar bajo intensificador de imágenes, donde lo has puesto adecuadamente, que es el tornillo sindesmal debe estar puesto en la sindesmosis, no por encima de la sindesmosis. Con un tornillo es suficiente. Muy rara vez, creo yo, en la experiencia que tengo, he puesto más de un tornillo, pero lo he colocado y es cuando veo unos desplazamientos severos, unas luxaciones completas de la articulación y veo el peroné donde los ligamentos están completamente rotos. En ese caso, uso 2 tornillos. Ok, Doc. Otra pregunta. Bueno, yo vi también un caso, el caso de, hay mucha pseudoartrosis a nivel del maléolo medial cuando son fracturas muy, como la que mostraba, que se presentó una pseudoartrosis. ¿Es la dirección de los tornillos o la cantidad de tornillos a usar canulados en esa zona que condicionan la pseudoartrosis? Bueno, las pseudoartrosis en esa área realmente no son comunes, ¿eh? No son comunes porque los huesos esponjosos o los huesos articulares tienen una alta tasa de cambio y a la vez tienen un alto grado de células de recambio que hacen que no peguen. Cuando una fractura no pega, hay varios factores. Uno, que haya una infección. Dos, que realmente la reducción haya sido completamente inadecuada. Y de pronto la elección de implantes en esa situación puede servir. O sea, si uno no tiene una adecuada reducción y a la vez tiene un movimiento precoz, pues ese foco de fractura se va a fibrosar, no va a haber una adecuada cicatrización y va a haber una pseudoartrosis. La pseudoartrosis la describe el paciente básicamente como dolor. El paciente se le está moviendo la fractura y le está doliendo. Ahora, en la diapositiva donde vimos la pseudoartrosis, la elección de implante inicial está completamente equivocada. O sea, pusieron una aguja, pusieron un tornillo que ni siquiera estaba haciendo la compresión adecuada. El maléolo lateral no le hicieron nada. Entonces, si tú no tienes una fijación en el lado lateral, pues el talo se va a seguir desplazando y él cada vez que apoye su tobillo va a estar inestable. Entonces, realmente acuérdense que hay muchos criterios de inestabilidad y no solamente es dejarlo estable en una parte, si los demás actores están inestables, también tenemos que intervenir en ellos. Ok. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias. Doctor, tenemos dos preguntas acá en el chat. La primera dice, ¿qué experiencia tiene en resolver las fracturas de pilón tibial con clavo endomedular poliaxial con múltiples cerrojos? Mi experiencia es realmente que nunca me convencí de que ese implante fuera adecuado para una fractura de pilón tibial. Recuerden el concepto de pilón tibial. El pilón tibial es una fractura articular conminuta, para la cual requiere una reducción abierta. Me parece que un clavo endomedular no es la mejor opción en este tipo de situaciones. Un clavo endomedular lo puedo contemplar en una fractura metafisaria distal, pero técnicamente un clavo en este punto es difícil porque el clavo tiene que quedar muy central, ¿ya? Tiene que tener una técnica adecuada para que el clavo quede completamente centrado en la metáfisis distal de la tibia, que es muy ancha. Entonces la tibia tiende a irse en varo o valgo.
Ese es el gran problema de los clavos, el desplazamiento del tobillo en varo y valgo, por lo cual lo tolera muy poco el paciente y genera artrosis. Entonces, cuando es una fractura de pilón tibial, mi experiencia es ninguna porque lo considero que no es el implante adecuado. Así una casa comercial lo quiera vender como adecuado para una fractura articular. En mi gusto, no, y por lo tanto no tengo experiencia. ¿Ok? Ok, listo, doctor. Muchas gracias. Acá hay otra pregunta y tenemos un participante que también le quiere preguntar algo, pero le pregunto Claro. acá lo del chat. ¿Qué Sí. ventaja cree que podría haber con el uso de placas de peroné anatómica o fíbula distal con respecto a la placa de tercio de caña? Se dice que la placa de peroné permite una recuperación más temprana. ¿Cree que esto podría compensar el costo adicional que representa esta placa con respecto al tercio de caña? No, realmente yo nunca me he puesto a pensar en el costo de los implantes. Honestamente, nunca esa ha sido mi consideración y he tomado una decisión alrededor de un costo, sino en su funcionalidad. Por ejemplo, grande como para llevarse cuando una fractura es una fractura Weber C y está lejos de la parte distal del peroné. Mientras más lejos esté la fractura de la parte distal del peroné, menos necesaria es la placa de peroné distal, porque realmente su efecto, estamos haciendo una reducción casi que de una parte metafisaria pura o casi metadiafisaria, en la cual una placa tercio de caña puede servir perfectamente. Las placas de peroné tendrían su indicación en unas fracturas con marcada conminución de la parte distal del peroné, una Weber A con minuta, una Weber B con minuta, una fractura donde haya una gran osteoporosis y donde necesite una fijación más estable. En ocasiones cuando no tenemos esa placa anatómica y entramos a esas fracturas con placa tercio de caña, terminamos poniendo dos placas tercio de caña y realmente es mejor en esas situaciones, en una conminución de una Weber A o una Weber B con minuta, de entrada pensar en una placa de peroné distal. Las placas tercio de caña, igual, si es una fractura de dos fragmentos que tiene un mecanismo rotacional, que es tal vez lo que más vemos, y no hay conminución, también una tercio de caña puede servir, pero en las fracturas de metáfisis distal altas, Weber C, sí, 100% la tercio de caña, no está indicada la peroné. Perfecto, doctor, muchas gracias. Bueno, Fabio tiene una pregunta para hacernos. Por favor, Fabio, ¿puedes activar tu micrófono? Bueno, muchas gracias, doctor Gutiérrez. Buenas tardes para todos. Buenas tardes. Doctor, quería hacerle bueno, en realidad son dos preguntas. La primera es con base a las fracturas de peroné. Yo he visto el uso de una placa tercio de caña deslizada, que solamente una fractura, digamos, sencilla transversita del peroné por encima de la superficie articular, claro está, de la superficie articular distal, colocan la placa deslizada, reducen la fractura y colocan dos tornillos corticales de 3.5 proximales para fijar la placa y con eso solamente la placa queda fija. Eso creo que lo llaman una placa deslizada de peroné para que haga como un bótrex ahí sostenga la fractura. Quería saber su opinión con respecto a esa técnica quirúrgica que yo la verdad la he visto dos veces, pero pues uno como no vuelve a ver los pacientes, no sabe cómo les va. Y la otra pregunta que le quería hacer era con respecto al maléolo medial, la recomendación para colocar los tornillos canulados, aparte de que quede completamente reducida, es con respecto a la longitud, porque muchas veces uno nunca pasa al otro lado, pero sí tienen que ser lo suficientemente largos para que se sostenga el maléolo y no se vaya a rotar o se vaya a zafar. Entonces, ¿cuál sería la recomendación para tener en cuenta con respecto a esos tornillos? Y si preferiblemente estamos de acuerdo en que siempre tienen que ser de rosca parcial y no de rosca total. Sí, a ver, alrededor de tu primera pregunta, para mí es un concepto equivocado poner una placa percutánea lateral. ¿Por qué? Porque es que lo que vemos al abrir las Posterior la he fracturas... visto, doctor, qué pena. Sí, esas fracturas yo personalmente no estoy de acuerdo con un manejo percutáneo. Yo pienso que es una fractura que si está tan poco desplazada y no tengo criterios de inestabilidad, prefiero no operarla. Pero si es una fractura de peroné de maléolo lateral que sea
para mi concepto considerada quirúrgica, para mí es una cirugía abierta. ¿Por qué? Porque es que necesito tener certeza de que la longitud del peroné la voy a recuperar y que la parte rotacional va a quedar bien. Y con una placa deslizada no lo vas a poder hacer. Las placas deslizadas por concepto, en general, no son las placas en las cuales uno quiere solucionar un problema donde pueda tener una repercusión grande sobre una articulación. Entonces, es un riesgo muy alto, te puede quedar muy bien en la radiografía, pero es un riesgo muy alto que lo vas a ver en una artrosis tardía y no prefiero yo no arriesgarme a eso. Por eso no considero yo, doctor, en mi experiencia, hacer placas percutáneas para el peroné o para el maléolo lateral. ¿Cuál es el tip para el maléolo medial? El maléolo medial, siempre cuando se usan tornillos, pueden ser tornillos autoocultables o pueden ser tornillos esponjosos de rosca parcial. La diferencia es que el autoocultable no te hace compresión. El tornillo esponjoso de rosca parcial te ayuda de una arandela para hacer la compresión y debe siempre la parte distal, o sea, la parte roscada del tornillo, debe pasar el foco de la fractura y generalmente si uno lo orienta adecuadamente y no lo tira muy posterior, el tornillo podrías colocar la longitud que quieras, pero en promedio es entre 45 y 50 milímetros. ¿Por qué? Porque es que estás metiendo en toda la metáfisis de la tibia. De meterte en la metáfisis de la tibia puedes poner un tornillo 60, 80, 90 milímetros y no vas a encontrar una cortical que te altere el trayecto del tornillo. Siempre se debe pasar el foco de la fractura medial con la rosca parcial y entre 40 a 50 milímetros debe ser la medida de ese tornillo ideal. Muchas gracias, doctor. Gracias, Ok. doctor. Tenemos una última pregunta, doctor, acá en el chat. De acuerdo a su experiencia, ¿qué tipo de fracturas requieren la reparación del ligamento deltoideo? Listo, ese es un tema bien polémico y cada vez en todos los congresos a nivel mundial hay charlas alrededor de cuándo reparar y no reparar el ligamento deltoideo. El ligamento deltoideo es un ligamento demasiado grueso, demasiado firme con dos haces. Tiene un haz superficial, un haz profundo y realmente tiene una gran distribución en el medio pie por medial. Entonces, no hay una claridad donde que haya siempre que reparar el ligamento deltoideo. El ligamento deltoideo se repara en esas lesiones severas con una gran inestabilidad, con una luxación tibiotalar, con un gran desplazamiento del maléolo lateral, donde no solamente puede uno sospechar que está la sindesmosis rota, sino que a la vez está comprometido el ligamento medial. Entonces, cuando haya una luxofractura del tobillo con una separación muy grande de la articulación del tobillo, hay que reparar el ligamento. Si no, no. Como la gran mayoría de fracturas, lo que vemos es un aumento sutil del espacio claro medial, ahí solo reparando la sindesmosis es suficiente. Pero cuando ya hay, como en la fotografía que mostré, un gran desplazamiento del talo y ha perdido toda su relación en la mortaja, tal vez sea una buena idea repararlo, siendo aún un tema polémico. Muchísimas gracias, doctor. Bueno, doctor, no hay más preguntas por ahora. Muchísimas gracias por acompañarnos. Lo invitamos a que nos acompañe en esta segunda parte del webinar que está a cargo de Manuel Medina. Él nos va a hablar sobre soluciones integrales para el tratamiento de fracturas de tibia distal y peroné. Manuel, te damos la bienvenida. Muchas gracias. Bueno, entonces les recordamos a todos que tenemos el canal de YouTube y tenemos todas las redes. Estas charlas están montadas en el canal, ahí van a estar grabadas. Entonces, para que sigan nuestras redes y sigan el canal. Así es. Bueno, vamos a hacerla muy rápidamente para que terminemos rápidamente ya el resto de esta jornada que ha sido muy
muy productiva. Entonces vamos a hablar de las soluciones que tenemos para el peroné y para la tibia distal, que son muchas, es una variedad interesante que tenemos, sobre todo en tibia distal. Tenemos básicamente, siguiente, tenemos esta placa de tibia distal, es la última generación de placas de ángulo variable, la tenemos en acero, aunque la ven aquí en titanio, no, la tenemos para Colombia en acero. Es una placa ya mucho más anatómica, con un perfil un poco más robusto que la placa anterior que tenemos. Y esta placa se le ha quitado la lengüeta, es una placa sin lengüeta, es una placa con tornillos de ángulo variable en esta parte distal. Y lo importante es que también tenemos una placa muy larga para fracturas con extensiones diaficiales extensas o largas. Pues las indicaciones ya el doctor nos las aclaró mucho. Es una placa que es para fracturas tanto intraarticulares como extraarticulares, y él nos aclaró que las fracturas extraarticulares pues las conocemos como fracturas de tibia distal, y las intraarticulares como fracturas del pilón tibial. ¿Ok? Entonces es posible que esta placa nos sirva para cuando hay indicaciones de fracturas de pilón y fracturas de tibia distal. Es interesante ver lo nuevo que tiene esta placa. Esta placa tiene un perfil como si fuera una placa de 4-5 estrecha. Entonces, esto es la parte interesante que trae esta placa en diferencia con la placa que tenemos antigua de tibia distal. Pues se le quitó también la lengüeta, y la parte adicional es que cuenta con tornillos de ángulo variable que le van a permitir al cirujano pues jugar con todas las posibilidades de pescar los fragmentos en la parte distal. Y pues va a continuar con la torsión de 20 grados. Como decía el doctor, estas placas vienen ya con su condición anatómica establecida, y lo más seguro que es que si nos ponemos a doblarlas o a hacerle alguna manipulación, pues de pronto se va a descuadrar lo que ya trae definida en esa torsión que corresponde a la anatomía normal. Entonces las tenemos en placas en acero, y las tenemos derechas e izquierdas. Lo mismo hacemos con esta placa. Esta placa ya está saliendo del mercado, aunque la tenemos, es una placa también en acero, que es la placa que teníamos inicialmente, con las mismas mediciones y las mismas longitudes, derechas e izquierdas, con las mismas indicaciones. La diferencia pues es que es una placa con un perfil más delgada en el vástago, a diferencia de aquella que veíamos, y que los tornillos acá son de ángulo fijo. Tiene la lengüeta, que es una opción que el cirujano podrá retirar o no. En estas sí las tenemos también en titanio, y trae la torsión de los 20 grados en su cuello. El corte de la placa que se puede hacer. Tenemos la placa de tibia distal anterolateral de 3.5. Pues realmente es una placa indicada para solucionar, como decía el doctor, casos donde tengamos la posibilidad de solucionar el tema del pilón tibial. Es una placa que, como tiene estos tornillos, estos 4 tornillos muy distales, y realmente la placa va muy distal, entonces va a permitir reconstruir el pilón tibial. Entonces podemos decir que podemos complementar la placa medial con la placa anterolateral para el pilón y tibia distal. Básicamente esta placa corresponde a una placa como para atender el pilón tibial, por las condiciones de los 4 tornillos en la superficie, protegiendo la superficie articular distal. Características, bueno, los 4 tornillos, tiene 3 orificios para agujas de 2.0, y tienen una torsión de 60 grados que corresponde a la anatomía ahí antero-lateral. El abordaje y la condición pues es a nivel lateral, es anterior y lateral. También, como nos mencionaba el doctor hace un momento, y mostraba un caso donde hay una fractura en la zona de Chapop, que es en el lado anterolateral. En esta zona la placa protege esas situaciones y logra
abarcar fracturas a ese nivel. Lo mismo lo hace en la zona de Wolman, del triángulo de Wolman, que corresponde a fracturas en la esquina posterior lateral. Entonces es una placa que recorre todo el pilón tibial de tal manera con los orificios, con los tornillos en dirección paralela y que permiten darnos una mejor estabilidad en ese tipo de fracturas del pilón tibial. Para el peroné, ahí terminaríamos para las soluciones de la tibia y el pilón tibial. Para el peroné tenemos toda esta variedad de placas de peroné y aquí pues es una variedad importantísima que tenemos para todos los gustos y las condiciones. Placas básicas que están en este lado y placas bloqueadas en el otro lado. Esta es una placa básica, es una placa, digamos que es una placa de tercio de caña con un perfil un poco más fuerte, más anatómica y va a permitir en su parte distal tener más capacidad de tornillos de 3.5. Tiene derechas e izquierdas, la placa de tercio de caña básica normal, importante que la tenemos hasta 12 orificios, no todas las casas la tienen tan largas, entonces es importante que lo tengamos también en cuenta para el tema comercial. La placa de fíbula distal lateral viene en derechas e izquierdas, esta placa pues tiene cierta longitud hasta 188 milímetros, hay que tenerlo en cuenta porque hay fracturas más extensas y hay una placa que tenemos para fracturas extra largas del peroné. Esta placa es como si fuera una placa de reconstrucción con posibilidades de múltiples bloqueos distales. Es una placa mucho más robusta, está indicada para ciertas situaciones donde el cirujano considera tener una placa más robusta en el peroné. Esta placa es mucho más delgada, esta es otra placa que es mucho más delgada y es la placa indicada para casos de fracturas con extensión lateral muy extensa. Aunque el doctor ahora nos decía que las fracturas en el peroné tipo Weber C, sí, que tienen lesiones por encima de la sindesmosis, era posibilidad de colocarles una placa de tercio caña común y corriente, pero muchas veces también hay una extensión lateral de la fractura y en este caso pues esta placa va a darnos unas condiciones importantes de longitud. Cuando el cirujano nos pide una placa larga para peroné, esta sería la elección porque la más larga es de 214 milímetros, o sea, 21 centímetros más o menos aproximadamente. Entonces es una placa que le va a dar al cirujano esa posibilidad de fracturas extra largas con extensión en la diáfisis del peroné. Y tenemos la placa 3.5, 2.7, que es la mezcla para ese tipo de situaciones donde el doctor también nos mencionaba que es mejor reemplazar tornillos de 2.5, de 2.7 en la parte distal para tener más puntos de anclaje y repartir la carga, a diferencia si tuviéramos tornillos de 3.5 que de pronto nos permite es colocar uno o dos. Nada más, en este caso nos permite colocar 4 tornillos de 2.7 y repartir un poco más la carga. Y hay que tener en cuenta que estas placas sí son más cortas, son apenas de 10 centímetros. Posición del paciente, pues ya el doctor nos hablaba un poco del tema de colocarle sobre la cadera o los glúteos algo para poderlo manipular y tener la fácil manipulación de la rotación en la cirugía. El abordaje, pues ya el doctor nos hablaba mucho de los abordajes anteromediales y los abordajes anterolaterales. En el abordaje anterolateral hay que tener en cuenta que muchas veces el cirujano nos pregunta porque hay veces muchos no están acostumbrados a hacerlo. Entonces, siempre recordarle al cirujano que la incisión debe hacerla a nivel del cuarto metatarsiano. Pensando aquí está el cuarto metatarsiano y la dirección de la incisión va en ese nivel para que pueda colocar la placa. El tema de reducciones, pues se pueden usar los fijadores externos que tenemos, las agujas de Kirchner, todo eso nos permite, y las pinzas de punta
percutáneas que tenemos también las podemos solicitar para el caso de hacer reducciones percutáneas. Abordaje en técnica MIPO, pues ya el doctor nos habló mucho de eso, y pues estas placas nos facilitan tener esos abordajes con técnica mínimamente invasiva. Esta era la parte que quería comentarle al doc y quería preguntarle, doc, es el sistema cable nos pudiese servir, porque nosotros tenemos sistema cable para 3.5, con ojal de 3.5 y con el cable de 1.0 para esos casos de que reemplacemos el tornillo en la sindesmosis. Sería mi pregunta, como sería una opción hacer la prueba de pasar un cable en vez del tornillo sindesmal. No, Manuel, no me parece una buena idea. Ese cable podría ser supremamente traumático y no veo yo una ventaja dinámica de usarlo. ¿Por qué pienso yo que no es de pronto muy factible o nunca he visto una construcción la tibia distal o en el peroné de cables? Porque hay muchas estructuras neurovasculares que rodean a la articulación. Hay 5 nervios, hay 3 paquetes vasculares y podemos en ocasiones hacer iatrogenia. Entonces, el sistema cable puede tener algunas indicaciones de pronto en las placas de tibia cuando hay una marcada conminución de la metáfisis distal y necesitamos de pronto organizar de alguna forma mejor la construcción que estamos haciendo. Es riesgoso pasarlo, hay que tener mucho cuidado, hay que tener mucho cuidado con los tejidos blandos, porque los paquetes neurovasculares vienen pegados como mecanismo evolutivo al hueso, muy cerca a la membrana interósea. Entonces, por ese mismo motivo es peligroso y hay que saberlos usar, ¿vale? Ok, bueno, le agradecemos a todos su participación. No sé si tengan algunas preguntas finales. Manuel, muchísimas gracias por la charla. Sí, acá tenemos la mano levantada. Fabio, por favor, ¿puedes activar tu micrófono para hacer la pregunta? Sí, señora, muchas gracias, Manuel, por tu presentación también muy buena. Se me ocurre una pregunta de índole, o sea, ortopédico con respecto no al material, sino como tal a los huesos. Doctor Gutiérrez, que quería saber, tal vez uno se encuentra un paciente con una torsión tibial, llamémosla externa o interna, y sufrió un trauma y hay que operarlo, uno puede aprovechar el momento de la cirugía si se dio la oportunidad para poderle cuadrar la tibia en su posición anatómica normal como debería tenerla, o toca dejar la osteosíntesis como tenía la tibia cuando llegó antes de tener el trauma. No entendí muy bien la orientación de la pregunta. O sea, es un paciente que te llega, tiene un mecanismo torsional No. y... El paciente, digamos, antes de tener su patología, de tener su Ah, ok. trauma, el Sí, paciente tiene una torsión tibial, la que usted sí, quiera, externa o interna. Entonces sí. yo digo, se me ocurre a mí, ¿será que como, o sea, le pasó el accidente, tuvo el trauma, podemos aprovechar esa intervención quirúrgica que le No, van a hacer? Eso no se puede hacer, o se deja como llegó, como estaba originalmente, y después que el cirujano posteriormente le arregle su torsión tibial como tratamiento. Hay muchos factores ahí a considerar. Depende de qué grado de deformidad tienes. Si tienes una gran deformidad y esa deformidad te impide colocar adecuadamente tu reconstrucción, pienso que es mejor ofrecerle al paciente y, por supuesto, explicarle lo que se le va a hacer. Recuerda que muchas veces un paciente requiere para hacer una corrección congénita o una corrección de una deformidad adquirida, requiere hacer múltiples osteotomías y un planeamiento adecuado. Entonces, a veces ese planeamiento, si le sumas el factor traumático, es complejo y te puedes estar metiendo en un gran problema. Pero, pues todos los casos se pueden individualizar. Yo te diría, si esa deformidad que el paciente tiene hace que tu construcción, tu reconstrucción de la lesión traumática sea compleja, puedes hablarlo con el paciente y si él está de acuerdo,
sí lo puedes hacer, pero no es fácil, ¿ah? Lo que estás planteando es supremamente complejo, ¿no? Ah, bueno, doctor, muchísimas gracias. Ok. Gracias, doctor. No sé si alguien más del público tenga alguna otra pregunta para Manuel o para el doctor Juan Carlos. No siendo Bueno, más. al parecer no. Ok. Quiero darle las gracias, doctor, por acompañarnos nuevamente. Gracias y bienvenido a Todo Ortopédico. Estamos muy complacidos de contar con su presencia. Manuel, muchísimas gracias. Antes de finalizar esta charla, quisiera invitarlos a todos a que nos sigan en nuestras redes sociales, donde van a poder encontrar la grabación de todas estas charlas que hemos venido realizando. Y esperamos que esta charla haya sido de su interés y muchísimas gracias por permitir que Todo Ortopédico haga parte de su formación académica. Que tengan muy buenas noches todos y muchísimas gracias. Bueno, gracias a todos por la participación, muy amables. Gracias por la Muy invitación. bien. Chao, doctor. Gracias. Gracias, profesor. Gracias, Chao, Vivi. Manuel. Chao, Gracias, Manu. Giovanni. Gracias Hasta por luego. todo. Chao, Giovanni, que se Gracias a mejore. usted, profe. Gracias, Manu. Vivi, gracias por el apoyo. Buena Con tarde gusto. para todos. Buenas tardes. Bueno, hasta luego.